Bien, y estamos del otro lado en comunicación con Alberto Baulina. Él se recibió como arquitecto por la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño FAUD de la Universidad Nacional de Córdoba. Es docente, bueno, ha ganado distintas distinciones y premios por concursos públicos, tiene un amplio desempeño también profesional proyectando y diseñando, pero por sobre todo es una excelente persona. ¿Cómo estás, Alberto? Muy buenas tardes. ¿Qué haces, Manu? ¿Cómo estás? Encantado de estar acá con los villanos, reunido con todos los villanos. No, el gustazo nuestro de poder compartir con vos. Y bueno, un poco la excusa de esta charla venía que un poco lo hacíamos a juego en esos flyers que armamos, que tenían que ver con esto de celebrar el vacío, que te lo escuché decir en una charla magistral que diste también en la FAUD, que me pareció súper interesante, ¿no? Porque es como un concepto que a veces uno queda relegado, pero es como hay un montón de cosas que suceden ahí, ¿no? Sí, bueno, lo que pasa es que en realidad en la arquitectura generalmente tenemos sobre todo en Córdoba, ¿no? Digamos, yo rescato mucho la formación argentina en general de la arquitectura. Estoy contextualizando en distintos lugares del mundo, pero sobre todo en Sudamérica, que es lo que más me consta. Pero de todos modos, Córdoba dentro de la vertiente argentina, que es muy interesante, ¿eh? La escuela argentina nace a fines del siglo XIX con una escuela que deja, una estela que dejan los primeros europeos que llegan acá, que están formados en la escuela de Beaux-Arts, o sea, de Bellas Artes, de París, donde el concepto de de partido, era muy importante. Dejémoslo ahí, porque si no se nos va a ir toda la noche. Pero la Argentina, como productora de arquitectos y de arquitectura, siempre ha tenido una mirada muy interesante para mí, y ahí entronca con alguna parte de mi historia que después te lo cuento. Y que es la idea de que la arquitectura es un aparato, de alguna manera, ¿no? Funciona como una especie de aparato. Y entonces la organización, la configuración, etcétera, está muy racionalizada en tiempos en los cuales se ha celebrado muchas veces, y algunos premios Pritzker hasta no hace tanto, estaban tan cruzados por la configuración, la morfología, la articulación, el impronto, la ocurrencia por momentos. A mí siempre me gustó esa mirada un poco más gris y más tranquila de cómo somos nosotros como arquitectos. Los porteños lo tienen más claro para mí. Los cordobeses somos más en ese aspecto más objetualistas. Nos gustan más los objetos como en sí mismos, como un aparato, como una unidad. Entonces ahí vamos a lo que vos me comentás del vacío. Para mí siempre la arquitectura, lo más interesante es cómo configura espacios, y los espacios son vacíos. En realidad la arquitectura siempre está es como una especie de telón de fondo. No digo escenografía porque la denosta un poco, pero siempre me gustó más el aire que la masa. No sé si lo puedo explicar. No, sin duda, y se entiende perfectamente. Incluso, bueno, a veces nos tienta la forma. Y pensaba, ¿recordás como un primer espacio que a vos te marcó en relación a la arquitectura, que decís, este lugar o esta situación o este espacio? Sí, bueno, mira, hay un arquitecto que fue docente, de hecho fue después docente mío. El padre de un muy amigo mío, vivíamos a media cuadra en Barrio Junior, en la calle San Nicolás, Víctor Capelli, o sea, con doble L, hijo de italianos, un tipo muy capaz, fue docente del área de tecnología en la facultad. Me tocó en suerte ser alumno de él en la década del 70, fines del 70, y él cuando se hace la casa, en la década del 60, yo era muy chico, yo tengo 67 años, y Alfredito tiene 66, que es el hijo. Se iba, bueno, y ahí fue la primera vez que escuchábamos los Beatles, Creedence Clearwater, para ubicarte, ¿no? Y el tipo se había hecho una casa que a mí me parecía rarísima, porque uno estaba acostumbrado a la casa chorizo, mi abuelo tenía una casa estilo, ¿cómo te podría decir? De típica casa de barrio General Paz, ¿viste? De piedra París, masiva, sin circulaciones claras. Y este tipo se había mandado una casa como ahí en Barrio Junior, está todavía, como si fuera, para quienes han visto las películas japonesas, ¿viste? Esas cosas que están separadas de un ambiente con el otro a través de un tatami, de un panel corredizo, etcétera. A mí, yo cuando era chico me dio vuelta la peluca, claro, verdaderamente. O sea, la continuación, la relación entre el exterior y el interior, siempre me encantó. Fue tal vez la primera obra de arquitectura, aunque te parezca mentira, que verdaderamente me impactó. Y además mi viejo, que
sí, por un montón de motivos, dejó la carrera de abogacía. Él en realidad muy buen dibujante que toda su vida quiso ser arquitecto. Y trajo a casa, cuando yo te insisto, tendría 5 años, de hecho está todavía el libro tirado por ahí en un rincón de la casa, cuando yo agarraba un lápiz y lo rayé todo, como todo chico, como todo pendejo. Y el libro se llama La vivienda del mañana. Y había unas cosas que a mí me impresionaron muchísimo, que después con el tiempo, cuando empecé a estudiar arquitectura, me di cuenta que una era la Falling Water de Wright, la Casa de la Cascada. Había casas de Richard Neutra, de Breuer, ¿viste? Todos los grandes arquitectos del siglo XX. Yo decía, hay otra cosa, aparte de lo que nosotros vivimos, ¿viste? La típica casita de plano, de qué sé yo. Hay otro mundo en el cual la arquitectura en sí misma es como un soporte de una relación del espacio interior y el exterior, o sea, la relación entre los dos espacios. No sé si vos cortame, ¿viste? Porque yo si no... No, para nada, estamos atentos, escuchando. Vos sabés que... Sí. Te cuento brevemente, hace muchos años atrás, voy a visitar unos amigos porteños, y entré y había mucha gente, había unos japoneses ahí adentro, y que yo, después de un rato de estar ahí, me doy cuenta que era Toyo Ito. Entonces yo no sabía que estaba ahí. Toyo Ito, para que los que no están tan cerca de la arquitectura, es un Pritzker, es un premiado por el mundo de la arquitectura. Y la cosa de que él, antes de irse de esa casa, que es muy muy linda, la casa de Alberto Berdicheschi, de ahí de ahí, que está en Núñez, el primer loft que yo conocí, el tipo le dice a modo de piropo antes de irse que ellos, ese matrimonio de Aida y de Berto, habían logrado lo que él siempre buscó toda su vida, y que era estando adentro como estar en una afuera, y estando afuera como estar en una adentro. Mira, que te lo diga Toyo Ito, ya te consagraste. Y la verdad es que era, digo, en la diana. Y eso es lo que yo siempre toda mi vida perseguí. O sea, en realidad, el espacio y su relación, más que el objeto en sí mismo. Bien, quiero aprovechar, vas a escuchar un audio Sí. y es una pregunta que te hacen. Sí. Soy Marcelo Fiorito, he tenido el enorme privilegio de compartir casi 20 años en la cátedra de tesis de Alejandro Cohen con el arquitecto Alberto Baulina, que lo describiría como un docente sumamente entusiasta, didáctico, carismático, pero sobre todo en su paso por la facultad, no solamente en tesis, sino también en la titularidad de su cátedra de construcciones, en sus publicaciones, en todos sus aportes, se ha constituido en un gran referente de las tecnologías, con algo inédito, que es introducir espesores históricos, culturales y de investigación en la técnica. En ese marco, la pregunta que yo le quería hacer a Alberto es de dónde viene o cuáles son las referencias, las motivaciones que ha tenido para poder convertirse en esa suerte de formador de cultura material. Bueno, ante todo es un gustazo que escucharlo a Marcelo, un gran amigo y compañero de la facultad. Y saliendo un poco de la hipérbole, muchas gracias, Marcelo, por las cosas que decís de mí. No soy tan merecedor de la misma, pero verdaderamente está saliendo, Manu, ¿no? Sí, claro, sí. Bien. Es que en realidad yo siempre, y últimamente estoy volviendo un poco la mirada sobre ese punto, que es un poco lo que describe Marcelo Fiorito. Y es que yo cuando era chico, toda mi vida quise diseñar objetos, pero la diferencia es que cuando yo era chico quería diseñar objetos en movimiento, le hace aviones y autos. Y hasta último momento yo estaba convencido, en la secundaria, que yo iba a ser un ingeniero mecánico. Yo quería ser como Heriberto Pronello y quería ser como Oreste Berta o como Colin Chapman. O sea, quería diseñar cosas bellas y que se movieran a gran velocidad. Y por esas cosas de la vida, que algún día en un café charlaremos más distendidos, pegué el portazo y me anoté en arquitectura.
Sí, te escucho, Manu. Sí, no, te estábamos escuchando atentamente en relación que pegaste el portazo y entraste a arquitectura, de este movimiento algo más estanco. Sí, y de todos modos cambié, yo te digo, el movimiento por la quietud. Y en los últimos tiempos, por esa cosa de la vida que uno va dando vuelta, porque si la vida fuera lo suficientemente larga, digo, en vez de vivir estos pedorros 100 años, 120, 87, no importa, uno fuera como Matusalén y viviese 1000 años, yo estoy convencido de que mucha gente, no sé si toda, terminaría siendo totalmente distinta de lo que empezó siendo. Qué sé yo capaz que si me dijeran, loco, vas a vivir en vez de 100 años o 90, vas a vivir 180. Mañana mismo me pongo a diseñar autos. Te lo digo, a mí siempre me gustó mucho la relación de la técnica y el diseño, pero de hace muchísimo. Y en ese vínculo, ¿no?, entre la técnica y el diseño, y hablando también esto de celebrar el vacío, también hay que celebrar el detalle, ¿no? Y yo sé que vos sos un estudioso de los detalles y de llevarlos a cabo, que implican un desarrollo, pensarlos, ejecutarlos. Sí, yo no puedo, no sé, es mi informe, o sea, no es ninguna crítica, es la manera en que yo abordo la vida, ¿viste?, la realidad. Si yo no entiendo cómo es un proceso, no puedo avanzar, es como que me paralizo. O sea, yo no puedo proyectar, me cuesta muchísimo proyectar algo, o diseñar algo, o pensar algo, si yo no sé más o menos cómo se estructura, cómo se va a llevar a la realidad. Esa es la matriz que me viene, no digo persiguiendo, desde chiquito, y que yo cuando era, no sé, era pendejo y pensaba que iba a ser ingeniero, te estoy hablando del tercer año del secundario, yo siempre dibujé mucho. Y hacía secciones. Yo cuando entré a la facultad y me hablaban del Monch o de las secciones, yo ya sabía lo que era una sección, no sé, un corte, en horizontal o en vertical. Y yo inclusive me inventaba motores. El sueño del pibe hubiera sido hacer no sé, a lo mejor me estoy yendo demasiado del tema, la mecánica del 2 tiempos, por sobre el 4 tiempos, muy interesante. Pero la manera en que se comporta digamos, el sistema de inyección del carburante y cómo empuja el émbolo, que es el pistón. Hasta ahí estamos. Y a mí siempre me fascinó el 2 tiempos, y me había inventado un motor de 2 tiempos con una válvula flap en boxer, 8 cilindros, bueno, una cosa fabulosa. Y últimamente me he estado acercando a la figura de Heriberto Pronell, un tipo que yo siempre he admirado muchísimo, el que hizo, bueno, digamos, para los que han sido tuercas, o que son tuercas de corazón, se acordarán de las liebres, de los torinos, del periodo del Guaira Ford, etcétera. Y el tipo está, un tipo muy, muy grande, y está volviendo a la mecánica, digamos, mejor dicho, está produciendo actualmente un Sport prototipo muy interesante. Bueno, digo, a mí esas cosas me conmueven, y yo siempre he pensado en esos términos. O sea, algo que existe, que tiene apariencia, que es un objeto, lo primero que hago es pensar cómo está hecho y cómo yo lo haría, cómo lo interpretaría. Y en relación a esto que hablabas al principio, te llevo al principio de la charla, y que tiene que ver con la formación de las escuelas de arquitectura. ¿Cómo ves vos hoy en Argentina, en la actualidad, o sea, la realidad? ¿Cómo la mirás vos, o cómo te parece que viene? Yo lo que noto, lo he notado siempre, en realidad hay como una continuidad. No, en ese aspecto no hemos cambiado tanto la mirada. Creo que acá en Córdoba particularmente, pero en general en Argentina, tenemos como una cierta, digamos, debilidad frente a nuestras convicciones. Es como que siempre estamos necesitando una referencia externa. Si lo hizo, no sé, Oscar Niemeyer, está bien. Claro. O si lo hizo, ¿me explico? O si lo hizo Jean Nouvel, está bárbaro. O sea, uno toma con mucha facilidad como arquitecto en esta parte del mundo, yo creo que en todas partes, pero lo que me consta, modelos, ejemplos, etcétera. Y me parece que por momentos tenemos como un cierto complejo de inferioridad frente al hecho de producir un diseño, de diseñar, de proyectar. Y cuando uno aborda los problemas del proyecto desde una cultura más abstracta, o sea, por ejemplo, ¿cómo debería ser un espacio? Si es central, es periférico, si el objeto está por arriba o por abajo,
o sea, te va metiendo de poco en el camino de pensar en el partido, ¿me explico? Y entonces esto que a vos te interesaba particularmente, que era el vacío, como que a mí, un poco lo que declaré hace un rato, me interesa mucho más el vacío que el lleno. Me parece de que hay determinadas, digamos, constantes dentro de la arquitectura que son muy interesantes, es decir, ordenar en la cabeza tipos de comportamiento, para no hacerlo demasiado críptico. A mí me gusta mucho la arquitectura que del dosel, por ejemplo, o sea, de un techo que es un bosque. A mí me gustan mucho los bosques y que por abajo discurre el espacio. O me interesa muchísimo el objeto chiquito, repetido, que va siendo rodeado de espacio y ese espacio comunica un objeto con el otro. Por ejemplo, para los que conocen Córdoba, en lo que es las 9 manzanas del Mercado Sur. No sé si me va quedando claro. O sea, el objetito chiquito que te permite la vinculación entre una cosa y la otra, rápidamente. O, por ejemplo, partidos que tienen una CUR central o un patio central y todo el objeto de la arquitectura está perimetralmente dispuesta. Y entonces ese centro, que puede ser un patio, un jardín o lo que sea, es verdaderamente lo más importante. No es tan importante la arquitectura. Y desde el otro extremo, y con esto cierro, digo, para no matarte, es que todo eso que construye el vacío, mejor dicho, que lo delimita, tiene que estar de alguna manera relacionado con un proceso técnico. Los arquitectos argentinos tenemos una cierta, ¿cómo te podría decir? Un cierto complejo de inferioridad frente a los fenómenos de la arquitectura que vemos en las revistas. Y entonces me parece que si nosotros abordásemos desde la disciplina aspectos que tienen que ver con la tipología, por un lado, que es lo que yo comentaba recién, o de la tecnología, nos darían como herramientas más eficientes para poder ser mejores arquitectos. Concluyo con esto. La Escuela de Arquitectura del Clasicismo te enseñaba cómo era el carácter de un edificio, cómo puede ser una planta de una iglesia, cómo puede ser un hospital. La modernidad rompe todo eso, dinamita todos esos conceptos en aras de la inventiva, la creatividad, etcétera. Pero en realidad el clasicismo era profundamente democrático. Vos a una plétora de miles de personas vos le podías dar con una garantía de calidad una serie de conocimientos, de herramientas que podían salir a la calle y ser buenos arquitectos. De ahí que muchas de las arquitecturas de los barrios y de los entornos de nuestras ciudades, pensemos en Buenos Aires, en lo mejor de Córdoba, que es Barrio General Paz o Nueva Córdoba, por darle ejemplo, el centro, están construidos por arquitectos anónimos, la mayoría, pero que se educaron en escuelas en las cuales las herramientas, las disciplinas eran importantes. La técnica, la tipología, el dibujo, el oficio, la copia, la mímesis. La arquitectura moderna, el modernismo, es un fenómeno de hace 120 años a esta parte, lo metió en un brete a los arquitectos, en cierta manera. O sea, los que eran cultos, viajados, tenían capacidad económica, o tenían una cierta, ¿cómo te podría decir?, velocidad mental, podían, de alguna manera, bancársela. El problema está en ese 90% de personas que antes concurrían en las escuelas de arquitectura y podían ser buenos arquitectos. Y hoy en día quedan en muchos casos como lateralizados, o cruzados, como digamos, abandonados por una disciplina que tiende a una cierta aristocratización. ¿Me explico? O sea, tenemos herramientas muy abstractas que dependen mucho de la copia, de muy buenas arquitecturas, tenés que tener mucha cultura, muchas habilidades, y la arquitectura clásica en ese aspecto era un poquito más, si se quiere, contemplativa, era más empática con la gente que iba a estudiar arquitectura. Y eso yo lo rescato mucho del clasicismo. Y eso también tiene que ver con esto que yo te comentaba recién. La mecánica tiene mucho de eso. Vos no inventas un motor de la nada, o no inventas un auto de la nada. Tenés unas condiciones físicas, o unas condiciones, digamos, cinéticas, que son muy, muy particulares. Nadie se lanza a hacer cualquier objeto para mandarlo a Marte. Tiene que tener unas lógicas muy rigurosas. La mecánica en ese aspecto sigue teniendo una cierta democratización en su formación. La arquitectura la perdió un poco. Y por eso que a mí siempre me interesó mucho
que se estudiara, o mejor dicho, se formaran los alumnos con herramientas que les sirvieran, herramientas que fueran transmisibles, la tecnología, la tipología, el concepto de espacios urbanos, bla, 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 etcétera, etcétera. ¿Qué tal, Alberto? Te habla Facu Leiva Freites, un gusto saludarte. ¿Qué haces, che? ¿Cómo andas? ¿Cómo estás? Estaba escuchando atentamente lo que decías y en relación a eso me surgía una pregunta, que para vos, ¿cuáles son los desafíos de la arquitectura contemporánea? Es una cosa, yo te diría que para mí la arquitectura contemporánea tiene muchos atributos, ¿eh? O sea, la contemporaneidad ha buscado, y en muchos casos lo ha logrado, esa relación espacial que la arquitectura clásica no la tenía. Si no, se puede llamar a confusión lo que yo estaba diciendo recién. Para mí, la arquitectura contemporánea, lo que le está, a mi humilde criterio, faltando dentro de su agenda, es una relación un poco más amable con la ciudad. O sea, donde vive la gente, vive en la ciudad. No somos una tribu de nómades que vivimos en medio de la nada. Todos nos apiñamos porque nos necesitamos. El hombre es gregario por definición. Ustedes están en Carlos Paz, que es una ciudad de 50.000, 80.000 habitantes, depende de qué época del año. Yo estoy viviendo en una ciudad depende de dónde la mida, es de 1.800.000, 1.500.000. No vivimos en carpas en medio de la nada de la Patagonia. Creo que la arquitectura contemporánea, en ese aspecto, ha abandonado un poco el concepto, la idea de ciudad como espacio. O sea, el vacío, precisamente. Yo cuando veo las arquitecturas contemporáneas, las veo muy autónomas, muy preocupadas en sí mismas. Digamos, el extremo sería Dubái, Doha, que ahora se va a poner de moda por el Mundial dentro de 2 o 3 meses en Qatar. Son como campamentos de arquitecturas absolutamente autónomas que se miran como en una avenida de esfinge, se mira una esfinge con la otra, como extrañadas. Y a mí me gustan las ciudades donde la gente sale a la calle, Nueva Córdoba, qué sé yo, la Rue de Rivoli en París, no sé, la calle Corrientes en Buenos Aires, por decirte cualquier cosa. A mí me parece que ese aspecto de la ciudad inclusiva, a mí me encanta, me parece fabuloso, y creo que la arquitectura contemporánea en algunos aspectos la ha abandonado un poco a la ciudad y se ha dedicado más a su autocelebración, a promover modelos urbanos que no tienen, digamos que dinamitan el concepto de una ciudad para todos. Se entiende perfectamente. Y en ese sentido, ¿cuál crees vos que debería ser el rol del arquitecto, las arquitectas en la sociedad? Como decía Rafael Viñoli, un gran arquitecto, él decía que la primera obligación de todo arquitecto es ser culto. Y la cultura no es por pedantería, no es porque que uno sea una especie de Wikipedia humano que anda dando vuelta por ahí y le anda diciendo a todo el mundo nada, datos. No, uno no es decidor de datos, sino de que yo creo que la arquitectura, el arquitecto debería ser una persona más anclada en sus oficios, digamos, en los elementos que arman la disciplina. Por eso yo hago tanto hincapié en cómo transmitir la disciplina. Y vos le transmitís, o sea, los conocimientos, a través de cuerpos cognitivos que se pueden trasladar como el idioma, el A, B, C, papá, mamá, me ama, ¿me entendés? Es un código. No es un impronto, no es que, digamos, uno nace inspirado y la Facultad de Arquitectura, digamos, multiplica esas cualidades, sino que en realidad la Facultad de Arquitectura y los arquitectos deberíamos ser más actores sociales, más activistas sociales, en el sentido de que escuchar más a la gente que te pide un encargo, pues un edificio, una casa, una resolución urbana, y no estar tan ensimismados, tan mirándonos el pupo, introyectados en nuestras propias preocupaciones. Creo que la arquitectura contemporánea, sobre todo de los grandes modelos, está muy ensimismada mirándose el pupo, ¿no? Y parece que la arquitectura debería estar formada, o mejor dicho, se debería formar por personas que son muy cultas y que tienen una visión política y social mucho más ancladas en las realidades de nuestros contemporáneos.
Perfecto. Mira, bueno, se nos acabó un poquito el tiempo. Seguiríamos charlando, escuchándote. Una pena. Tengo acá un tema de Macklemore y Ryan Lewis con Vance. ¿Qué tema? Sí, un tema que lo elegiste vos. Contame un poco por qué lo elegiste, qué tema es. Bueno, no sé cuál de todos porque te mandé una lista. Thrift Shop elegimos. Bueno, no, lo que pasa es que en general Macklemore, yo conozco Seattle, Claro. una ciudad del estado de Washington, ahí en la esquina noroeste de Estados Unidos, una ciudad fabulosa. Y Macklemore tiene a mí me gustan mucho los videos, me entretienen mucho. Y aparte, en su estilo, digamos, hip hop blanco, el tipo logra unas variaciones melódicas muy interesantes. El tipo te cambia de ritmo, te agrega personajes extraños, voces raras, ¿me entendés? Un tipo que es como si compusiera haciendo collage musical. Claro. Me entretiene muchísimo. Ustedes cuando me dejaron esperando recién en línea, yo estaba escuchando un tema muy sound music, muy soul de comienzos de los 70 o de medio de los 70. Tal cual. Y Sly and the Family Stone, que es el gran referente de todos ellos, Sly Stewart, el tipo estuvo en Woodstock, y el tipo construía así la música, la hacía como si fueran pedazos. Paul McCartney digamos, componía así. O sea, era como una especie de artefacto que lo va ensamblando una parte con la otra, una secuencia con la otra. Bueno, Macklemore a mí bueno, Ryan Lewis me gustan por esa característica que tiene. Bueno, allá vamos. Gran abrazo, Alberto, desde acá. Bueno, un placer escucharte. Bueno, igualmente. Un abrazo hasta prontito y un saludo a todos los villanos.